Este es el lado que nadie quiere ver de las artes marciales, donde la gloria cuesta vidas, donde los campeones caen y no se levantan. Aquí no hay medallas, solo cicatrices y dolor. En el mítico Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, el 2 de noviembre de 2013, se celebró una pelea que quedaría marcada por siempre en la historia del boxeo. En una esquina, Magomed Abdusalamov, campeón ruso 2 veces, con una racha invicta de 18 peleas. En la otra, el cubano Mike Pérez, un boxeador igual de prometedor. El enfrentamiento prometía ser una guerra, y lo fue. Desde el primer campanazo, ambos salieron a darlo todo. El sonido de los golpes resonaba como truenos en la arena, y el público se mantenía al borde del asiento. Los dos gladiadores ofrecieron un espectáculo brutal, golpe a golpe, sin retroceder ni un paso. En las gradas, la esposa de Magomed, Dixie, y sus pequeñas hijas lo alentaban con el corazón en la mano. Pero algo no estaba bien. Magomed empezó a mostrar señales de fatiga extrema, descoordinación y un leve tambaleo que muchos confundieron con simple cansancio. Lo que nadie sabía es que durante uno de esos intensos intercambios, Magomed había recibido un golpe devastador que le provocó una lesión cerebral traumática. Sin embargo, con una valentía casi sobrehumana, continuó peleando hasta el final del combate. Nunca se rindió, no lo haría, pero una vez que bajó del ring, colapsó. Fue trasladado de emergencia al hospital. Allí, los médicos diagnosticaron una hemorragia cerebral. Fue inducido al coma. Pasó semanas al borde de la muerte. El daño era irreversible. Magomed sobrevivió, pero ya no volvió a ser el mismo. Su carrera, completamente terminada. Su vida, fracturada para siempre. El caso desató una ola de indignación. La familia demandó al estado de Nueva York por negligencia médica, alegando que no se le prestó atención adecuada ni se le realizaron estudios a tiempo. La investigación reveló que hubo demoras injustificadas en su traslado, falta de exámenes médicos inmediatos y un protocolo de emergencia mal ejecutado. Años después, el Estado aceptó pagar una indemnización millonaria para cubrir los costos médicos de por vida, pero eso no devolvió lo que se perdió. Hoy Magomed vive postrado, con movilidad limitada, dificultad para hablar y completamente dependiente de los cuidados constantes de su familia. Dixie dejó todo para dedicarse a él. Se convirtió en su voz, sus manos, sus pies. Sus hijas, aún pequeñas, crecieron viendo a su padre como un héroe, aunque ya no se levante del sofá. Magomed Abdusalamov es ahora símbolo de la cara invisible del boxeo, una advertencia viviente de lo que puede ocurrir cuando el sistema falla y la salud del deportista se pone en segundo plano. A pesar de todo, su espíritu sigue presente. No lanza golpes, pero resiste cada día. No pelea con los puños, pero lucha con el alma. Kevin Randleman fue un fenómeno físico, emocional y espiritual dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Conocido mundialmente como The Monster por su imponente físico y su estilo explosivo, Kevin fue un pionero en el desarrollo de las MMA como deporte profesional, desde sus inicios en la lucha libre colegial, donde fue campeón nacional de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario, hasta su meteórico ascenso en la UFC. Kevin fue sinónimo de espectáculo, intensidad y corazón. Ganó el campeonato de peso pesado de UFC y fue una figura clave en el auge del evento japonés Pride, donde enfrentó a leyendas como Mirko Cro Cop, Fedor Emelianenko y Kazushi Sakuraba. Su capacidad atlética era tan asombrosa como su carisma. Podía realizar saltos de pie hasta alturas imposibles para alguien de su tamaño, y su presencia en el octágono era simplemente magnética. Pero su impacto no se limitó al espectáculo deportivo. Fuera del octágono, Kevin era un hombre humilde, accesible y con una sensibilidad especial por las personas que sufrían. Una de sus historias más conmovedoras ocurrió cuando leyó en Twitter el mensaje de un fan que confesaba estar al borde del... Randleman no solo respondió, lo buscó, lo llamó, lo escuchó como si fuera un amigo de toda la vida. Le habló desde el alma, le compartió sus propias batallas contra la oscuridad y con sus palabras le salvó la vida. Ese gesto
definió más que cualquier cinturón o victoria lo que Kevin era realmente, un guerrero con un corazón gigante, pero detrás de su figura imponente había un cuerpo roto. A lo largo de su carrera, sufrió múltiples lesiones graves, entre ellas fracturas, luxaciones y desgarros. El uso constante de esteroides en los años 2000, combinado con el estrés físico del entrenamiento extremo, terminó por destruir su sistema inmunológico. Kevin fue sometido a más de 20 cirugías y llegó a enfrentar infecciones tan severas que lo dejaron al borde de la muerte. Una vez, una infección le causó una fiebre tan alta que los médicos no creían que sobreviviría la noche. Pero lo hizo. Sobrevivía una y otra vez, hasta que su cuerpo ya no pudo más. En 2016, a la edad de 44 años, Kevin Randleman falleció de insuficiencia cardíaca. Su muerte sacudió a la comunidad del MMA. Todos sabían que The Monster había dado más de lo que tenía, que había entregado su salud, su tiempo y su vida al deporte que amaba. Gianni Herrera no solo era un peleador, era un corazón latiendo fuerte por su familia, por su hijo, por un sueño que iba más allá del octágono. Desde joven, en cada entrenamiento, Gianni dejaba claro que su motor no era la fama. Era ese niño pequeño que lo esperaba en casa, ese futuro que quería construir ladrillo por ladrillo, con el sudor de su frente y el peso de sus guantes. Dentro del gimnasio era respetado. Afuera era amado. Humilde, siempre dispuesto a ofrecer una palabra de aliento, una mano amiga, una sonrisa que decía, sigue luchando. Cada victoria suya era más que un triunfo deportivo. Era una declaración silenciosa para su hijo. Patán para pasarla con mi niño. Y ahora el Señor me bendició con esa oportunidad y la voy a poder pasar con él. El esfuerzo vale la pena, hijo. Nunca dejes de pelear por lo que amas. Pero el destino decidió que su historia tendría un giro devastador. El 20 de mayo de 2024, en Tampa, Florida, la vida de Jane se apagó en un instante. Iba en su motocicleta, tal vez disfrutando un momento de libertad, quizás pensando en su próxima pelea, en el futuro que estaba construyendo con tanto amor. Pero un segundo bastó, un choque brutal. Y de pronto, ese corazón que latía por tantos dejó de latir. Tenía apenas 33 años. La noticia cayó como un golpe seco en quienes lo conocían. En su hijo, que lo veía como un superhéroe invencible. En su novia, que llevaba en su vientre la vida que ambos habían soñado juntos. Una vida que ahora nacerá sin conocer la voz, el abrazo, la risa del padre que tanto luchó por él. El gimnasio quedó en silencio. Las bolsas de boxeo, los guantes, el sudor en el aire, todo parecía llorar su ausencia. Gianni era un guerrero de la vida, y su partida dejó un vacío que ni el tiempo ni las palabras podrán llenar. Hoy su hijo crecerá con las historias de un padre que nunca se rindió. A veces, los verdaderos héroes no llevan capa, llevan guantes, cicatrices y un corazón que nunca deja de pelear. Pritchard Colón era un joven prodigio del boxeo con raíces puertorriqueñas, cuyo destino parecía escrito con letras doradas en la historia del deporte. Desde muy pequeño sus puños hablaban más que sus palabras. Nació en Estados Unidos, pero a los 10 años su familia decidió mudarse a Puerto Rico para que pudiera enfocarse completamente en su carrera deportiva. Entrenaba sin descanso, con una disciplina férrea y un sueño claro: ser campeón del mundo. Su talento era evidente, casi como si hubiese nacido con guantes en las manos, y sus primeros combates amateurs lo convirtieron en un fenómeno local. En su adolescencia ya había ganado campeonatos nacionales, y su nombre comenzaba a circular entre promotores y especialistas del boxeo internacional como la próxima gran estrella. Sin embargo, todo cambió el 17 de octubre de 2015, durante una pelea profesional en Virginia contra el boxeador Terrell Williams. En aquel combate, Pritchard recibió una serie de golpes ilegales en la parte trasera de la cabeza, conocidos como golpes de conejo. Estos golpes son extremadamente peligrosos porque afectan el tallo cerebral, una de las partes más delicadas del cuerpo humano. Lo alarmante fue que el árbitro, pese a los reiterados reclamos del equipo de Pritchard,
no sancionó al oponente, tampoco detuvo la pelea. Ni los jueces ni los organizadores actuaron. Terminó el combate y Prichard, mareado y confundido, empezó a mostrar signos claros de daño cerebral, vómitos, pérdida del equilibrio y una expresión ausente en su rostro. Fue hospitalizado de urgencia, entró en coma y permaneció así durante 221 días. Un silencio largo, doloroso y lleno de incertidumbre. Cuando finalmente despertó, ya no era el joven boxeador de movimientos rápidos y mirada desafiante. No podía hablar, caminar ni alimentarse por sí mismo. Su cerebro había sufrido un daño irreversible. Su carrera había terminado, pero lo más trágico era que la vida que conocía se había esfumado en cuestión de minutos. Desde entonces, sus padres han librado una batalla legal y emocional titánica. Han denunciado la negligencia de la comisión atlética, del árbitro y de los organizadores del evento. Pero más allá de lo legal, han sido los pilares que sostienen día a día la vida de Prichard. Lo cuidan con dedicación absoluta. Le hablan, le leen, le ponen música. Su madre, con una fortaleza conmovedora, comparte en redes sociales los avances mínimos de su hijo, celebrando cada parpadeo consciente, cada leve movimiento como una victoria gigantesca. Cada día es un nuevo desafío, pero también una muestra de resistencia. Es un ejemplo brutal de cómo un sueño puede convertirse en pesadilla en cuestión de segundos. Desde la Isla del Encanto volamos a Canadá, donde el coloso Gary Goodridge dejó una huella imborrable en la historia temprana de las artes marciales mixtas. Era la década de los 90, una época donde las reglas eran casi inexistentes y el peligro era parte del atractivo. Las MMA eran una jungla, y en ese caos, Gary se convirtió en uno de los nombres más respetados. Medía 191 centímetros y pesaba más de 110 kilos de puro músculo. Su debut profesional fue en el UFC 8, y aunque entró al deporte a los 30 años, rápidamente se ganó la reputación de ser un peleador feroz, carismático y siempre dispuesto a dar espectáculo. A lo largo de su carrera, participó en más de 40 combates de MMA, enfrentando a figuras legendarias como Don Fry, Valentin Overeem y Gilbert Yvel. Su estilo era agresivo y sin filtros. Además, también incursionó en el kickboxing, con más de 40 peleas en ese otro ring brutal. Fue un verdadero gladiador moderno, combatiendo en dos disciplinas distintas casi sin descanso. Era tan solicitado que podía pelear varias veces en un solo mes. Pero esa intensidad tenía un costo, uno que muchos no imaginaban. Después de retirarse en 2010 y tras una seguidilla de 8 derrotas consecutivas, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. En 2012, los médicos le diagnosticaron una forma severa de demencia pugilística, también conocida como encefalopatía traumática crónica, la misma que afecta a muchos exatletas de contacto. Los síntomas eran devastadores: pérdida de memoria, dificultad para hablar, confusión mental y fuertes dolores de cabeza. Gary llegó a un punto en el que no podía recordar cómo volver a casa desde la esquina de su propia calle. A pesar de todo, Goodridge se niega a rendirse. Sigue asistiendo al gimnasio cuando puede y entrena a jóvenes peleadores, compartiéndoles no solo su experiencia, sino también advertencias sobre los riesgos reales del deporte. Su mensaje es claro y directo: piensen a largo plazo. Yo no lo hice y miren cómo terminé. Se ha convertido en un mentor invaluable, en una figura casi paternal para muchos que están comenzando su camino en las MMA y el kickboxing. Actualmente, Gary vive en Canadá, rodeado del apoyo de su familia, que ha sido fundamental en esta nueva etapa de su vida. Aunque ya no puede pelear, su espíritu combativo sigue vivo. No se rinde. Cada día es una pelea distinta, contra la enfermedad, contra el olvido, contra la fragilidad de un cuerpo que un día fue invencible. Gary Goodridge sigue luchando, aunque ahora lo haga desde un rincón mucho más silencioso, pero igual de valiente. En Estados Unidos, Chris Byrd fue uno de los pesos pesados más técnicos e infravalorados de su generación.
Proveniente de una familia de boxeadores, Chris empezó a entrenar desde muy joven. Su padre fue su entrenador y lo preparó no solo para competir, sino para pensar el boxeo como un arte. Con una estatura más baja que la mayoría de los pesos pesados, Chris compensaba su desventaja física con una defensa magistral, movimientos fluidos y una estrategia impecable. Ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y más adelante se convirtió en campeón mundial en 2 divisiones diferentes, enfrentando a algunos de los nombres más temidos del deporte: Vitali Klitschko, Evander Holyfield, David Tua, entre otros. Su habilidad para esquivar golpes era legendaria, pero todo arte tiene su precio. Y para Byrd, el precio fue su salud. Años de impactos acumulados en la cabeza lo llevaron a desarrollar encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa que también afectó a leyendas como Muhammad Ali y Floyd Patterson. Los síntomas no tardaron en aparecer. Primero fueron los dolores de cabeza insoportables, luego la ansiedad, las crisis de pánico y finalmente pensamientos tan oscuros que confesó haber considerado cortarse las piernas solo para aliviar el dolor físico. Sentía que estaban en llamas, declaró en una entrevista. Pensé muchas veces en terminar con todo. A esto se le sumó el trastorno de estrés postraumático. Byrd admitió que tenía que tomar medicamentos que alteraban su equilibrio emocional y mental, y que llegó al punto de vivir completamente desconectado de la realidad. Incluso confesó que en más de una ocasión quiso caminar directo hacia el océano para dejarse llevar por las olas. El único respiro, asegura, lo encontró en la marihuana medicinal, que lo ayudó a lidiar con el dolor y la ansiedad sin los efectos devastadores de los fármacos recetados. A pesar de haber colgado los guantes en 2009, los efectos del boxeo seguían presentes en su vida. 2 de sus hermanos, también boxeadores, fueron diagnosticados con demencia. Mis hermanos tienen 55 y 60 años y ya no pueden recordar ni su propio cumpleaños, contó Byrd. Y aunque su situación también es crítica, Chris ha encontrado pequeñas luces en su día a día. Vive cerca del océano, rodeado de naturaleza, y mantiene una rutina que le permite sentir algo de paz. Además, ha comenzado a compartir su historia públicamente para generar conciencia sobre los riesgos del boxeo profesional. Hoy, Chris Byrd no es el campeón que solía esquivar golpes con elegancia, pero sigue luchando. Su batalla ahora es contra las secuelas de su carrera, contra los demonios internos, contra un sistema que muchas veces se olvida de quienes le dieron todo. Su historia te hace preguntarte, ¿cuánto vale la gloria si al final terminas perdiéndolo todo? Felipe Colares era más que un peleador, era un sueño hecho carne. Desde un pequeño barrio de Brasil, donde el calor agrietaba las calles y los sueños parecían derretirse bajo el sol, un niño llamado Felipe comenzó a forjar su destino. Entre partidos de fútbol improvisados y noches de hambre disimulada con sonrisas, Felipe descubrió que su corazón latía más fuerte cada vez que subía a un ring improvisado. Peleaba no por gloria, sino porque cada victoria era una promesa silenciosa a su madre, a sus amigos, a su gente. Yo puedo, y ustedes también podrán. Con humildad feroz y pasión, Felipe escaló desde los callejones olvidados hasta el octágono de la UFC, llevando consigo el peso de todos los sueños que otros habían abandonado. No peleaba por fama ni dinero, peleaba para demostrar que los sueños imposibles también merecen ser peleados. Su estilo era dinámico, su corazón, gigante. Cada combate era una carta de amor a su gente, un grito silencioso de esperanza para quienes creen que nada es imposible. Pero en mayo de 2023, el destino cruel le tendió una emboscada. Era una tarde cualquiera en Río de Janeiro. Felipe, exhausto pero sonriendo tras otro entrenamiento, caminaba de regreso a casa. Quizás pensaba en su próximo combate, en su familia, en todo lo que aún le quedaba por construir. Pero de pronto, un autobús fuera de control irrumpió en su camino. O lutador foi atropelado por um ônibus quando voltava de um treino. Felipe Cabocão, como ficou conhecido. No hubo aviso, no hubo tiempo.
En un instante, sus sueños, su risa, su futuro, se apagaron. Tenía solo 29 años, demasiado joven para irse, demasiado grande el vacío que dejó. Su partida dejó un vacío imposible de llenar. No solo se fue un atleta, se fue un sueño, una chispa, una promesa. Felipe vivió peleando, amando y creyendo. Su legado está en cada joven que ahora se atreve a soñar. Y es que a veces, el verdadero campeón no es quien levanta el cinturón, sino quien nunca deja de creer. La tragedia más dolorosa quizás sea la de Gerald McClellan, un boxeador estadounidense que brilló intensamente en los años 90, conocido por su potencia de golpeo y su estilo agresivo. Su récord hablaba por sí solo: múltiples knockouts en los primeros asaltos, un verdadero depredador del ring. El 25 de febrero de 1995 se enfrentó al británico Nigel Benn en una pelea por el título indiscutible del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de peso medio. Era una noche de alto voltaje en Londres, con un ambiente tenso y electrizante. La pelea fue tan brutal que generó un debate público sobre la prohibición del boxeo en el Reino Unido. En el primer asalto, McClellan derribó a Benn con una fuerza impresionante, lanzándolo fuera del ring. Pero contra todo pronóstico, el británico regresó y continuó la batalla. A lo largo de los siguientes rounds, la pelea se convirtió en un infierno de golpes, intensidad y una violencia que erizaba la piel. A partir del sexto round, algo comenzó a cambiar. Gerald se veía confundido, parpadeaba constantemente y se quitaba el protector bucal en repetidas ocasiones. Incluso le pidió a su entrenador que detuviera la pelea, pero fue ignorado. Su entrenador, Stan Johnson, había sido impuesto por Don King, el infame promotor que presionaba por resultados a toda costa. El legendario Emanuel Stewart, antiguo entrenador de McClellan, había sido apartado por decisión de King, quien veía a sus boxeadores como productos desechables para ganar dinero rápido. En el 10º asalto, McClellan cayó de rodillas tras una serie de golpes en la parte trasera de la cabeza. Se señaló la nuca en un gesto claro de dolor. Sin embargo, el árbitro no detuvo la pelea. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo. Fue el principio del final. Al llegar a su esquina, perdió la conciencia. Fue trasladado al hospital, donde los médicos descubrieron una hemorragia cerebral masiva. Pasó 11 días en coma. Al despertar, Gerald ya no podía ver, apenas podía oír y requería cuidados las 24 horas. Su mundo se desmoronó. Su esposa e hijos lo abandonaron. Solo quedó su hermana Lisa, quien ha sido su ángel guardián desde entonces. Ella lo alimenta, lo moviliza, lo acompaña a cada terapia. Lisa tuvo que abandonar su trabajo y dedicarse completamente a su hermano. Anualmente, sus gastos médicos superan los $70,000 y muchas veces han dependido de la caridad de otros atletas y fanáticos del boxeo que no han olvidado su legado. La tragedia de Gerald McClellan es una herida abierta en la historia del boxeo. Es uno de los tantos ejemplos de cómo el sistema puede fallar a quienes dan su cuerpo, su mente y su alma en el ring. Su caso expone no solo los peligros físicos del boxeo, sino también la negligencia y la codicia de quienes lucran con la sangre ajena. Y si aún sientes un nudo en la garganta, te invito a ver este video, donde descubrirás qué fue de las antiguas leyendas del MMA tras caer del estrellato. Haz clic aquí. Te espero allí.